por este espacio, el cual ya tuvimos la oportunidad de compartir el año pasado. El año pasado fue de manera presencial y fue un momento muy interesante, y por eso, más que nada, aprovechar este momento, y bueno, les deseo a todos una buena jornada, y voy a estar poniendo algunos datos del CIE para que necesite comunicarse por cualquier otra eventualidad o requerimiento. Y les repito, muchas gracias a todos y a Gustavo principalmente. Bueno, no, la verdad que gracias a ustedes por tener un espacio siempre con una apertura y con la tónica de querer reflexionar en torno a nuestra práctica docente, un espacio donde les sugiero a todos los que no lo conocen que vayan, bueno, ahora físicamente no, pero es un espacio donde siempre hay muy buena recepción y donde cuando alguien va con alguna inquietud, enseguida intentan recepcionarlo y tratar de dar alguna devolución. Así que eso habla muy bien de ustedes. Y el año pasado hemos compartido presencialmente una jornada que para mí fue muy, muy linda. La idea de hoy es replicar algunas cosas, siempre con un intento de nuevas reflexiones. En este caso nosotros vamos a charlar sobre nuestra hermosa historia de Berazategui, con algunas cuestiones metodológicas previas que me gustaría compartir con ustedes. Primero, por lo que he visto y por lo que veo, algunos los conozco, otros no, pero el grupo es, en general, es de docentes de diferentes áreas. Por lo tanto, mi idea es tratar de compatibilizar a todos para intentar dar algunas herramientas pedagógicas con el fin de trasladar nuestra historia de Berazategui, no como una historia de pueblo, digamos, hay muchas aristas de la manera de abordar una historia de un municipio, de una ciudad, de una localidad. En este caso, esto que voy a compartir con ustedes es parte de un trabajo que vengo desarrollando hace mucho tiempo. Fue mi primer libro, el de Historia de Berazategui, que de manera casi provocativa, el título es Berazategui 500 años de historia, y esto lo publiqué por primera vez en el año 2004, y la pregunta obvia era, ¿cómo puede ser 500 años de historia si Berazategui no tiene 500 años de historia? Y un poco el título es para provocar, porque en realidad los primeros datos de nuestra localidad, de nuestro municipio, de nuestro partido, data de hace 500 años. Y por otro lado, digamos, hay dos cuestiones metodológicas que me gustaría compartir con ustedes para saber desde dónde abordo la historia de Berazategui. Primero, que tiene que ver con una construcción desde un marco general económico, es decir, lo que intento observar es cómo lo general, como el marco general, los modos de acumulación, cómo la historia internacional repercute a nuestra localidad, y a su vez dialécticamente cómo nuestra localidad tiene algo para expresar a esa historia general. Con lo cual, no es una historia de anécdotas, que podría haber sido, digamos, tranquilamente sobre historias personales de personajes de nuestro Berazategui. Tiene algunas anécdotas el libro, pero no es el corpus del libro no tiene que ver con un anecdotario, sino con esta composición de cómo se incorpora Berazategui a la historia general. Y por otro lado, todo lo que pongo en el libro es fuente documental escrito, es decir, no hay tradición oral, con todos los pros y contras que tiene esto. Para una primera etapa yo consideraba necesario encontrar epistemológicamente que contrastarlo con fuente escrita. Para eso recorrí Archivo General de la Nación, Archivo Provincial de la Nación, nuestro diario más antiguo de Berazategui, que es La Palabra, o periódico, que data del año 1925, el Periódico del Sol. Los directores de ambos diarios generosamente me han aguantado varios meses allí adentro de sus
de sus espacios. En el caso del Sol, bueno, tiene un espacio muy importante y muy grande, que ya les digo, como para ustedes que algunos de ustedes son profes, el diario El Sol debe ser uno de los pocos diarios del país que tiene el archivo impresionante que tiene. Tiene un archivista y tiene un espacio físico en donde ustedes pueden ir a visitar cualquier diario desde el año 1930 hasta ahora. Tiene un señor que es un campeón, que usted dice, yo quiero el diario del 3 de noviembre de 1962, y se lo saca ahí y se los da. Esto como dato porque es recontra interesante. No así la palabra me costó bastante más para poder ingresar por una cuestión de espacio físico. Así que lo que vamos a charlar ahora son nuestros 500 años de historia, por supuesto, pasando algunas cosas por alto, y tratando de darle contenido teórico profundo, pero a su vez tratando de llegar a por lo menos las últimas etapas de nuestra historia, para ver cómo se fue conformando. Para ello, ¿todos ven? ¿Sí? Sí, se ve bien. Perfecto. Por supuesto que los primeros datos, como les decía, data de hace 500 años. Estos son los primeros datos de nuestra ciudad. Este lugar, este espacio que hoy conocemos como Berazategui, no tenía unas dimensiones prefijadas, más bien eran límites bastante difusos, pero el primer dato que tenemos de nuestro municipio es de 1580, que es el primer reparto de tierras. Era una cuestión de apropiación simplemente. Cuando vienen los expedicionarios, la zona de lo que es Pereira y Iraola se la dan a familias, que es Altamirano y Higuera de Santana. En el caso de la parte de Hudson se lo dan a Ruiz, Fernández de Zárate se lo dan la parte de lo que hoy es Plátano, siempre pensando en términos de límites absolutamente difusos, ¿no? No es taxativamente que Plátanos tenía el límite geográfico como lo conocemos hoy, ni mucho menos. Alonso Gómez, la zona de lo que hoy básicamente es Villa España, y Antonio Roberto, que era portugués, por eso va con B corta, en la zona de la que actual es Berazategui. Aparentemente fue el único que efectivamente conoció este espacio, es decir, a nosotros le habían repartido las tierras, pero no tenían, algunos aparentemente siquiera, noción de dónde le habían repartido las tierras, no había ningún tipo de control de aquella época. En el año 1611 aparece la primera morfología de lo que es una protociudad, el pago, los pagos. Los pagos vienen también de la palabra pago, se le pagaba. También era un límite bastante difuso. Nosotros éramos parte integrante del pago de Magdalena, que abarcaba, como allí dice, la región del Río de la Plata, desde el Riachuelo hasta el Río Salado. Comprendía Berazategui, Varela, La Plata, Berisso, Ensenado, Magdalena, parte de Avellaneda, Lanús, Loma de Zamora, Almirante Brown, San Vicente, Brance. Es decir, es un pago muy grande que no tiene ningún tipo de control. Este dato de 1622, de que es solamente nombres, Polonia se casa con Gaspar Gaete, pero es un dato sustancial, porque Puerto Colares, o el puerto de Don Gaspar, va a tener una enorme tradición durante todo el siglo XVI y el siglo XVII. Va a ser, no se olviden que nosotros somos una zona ribereña, es decir, el Río de la Plata ha sido fruto de un montón de cosas a lo largo de la historia, y entre ellos de entrada y salida de mercancías. Esta zona del puerto Colares, que aparte tenía la particularidad de tener una profundidad rápida, es decir, era muy profunda, de hecho va a haber una batalla muy importante allí, pero era muy común la compra y venta de productos, de acá sacaban cuero fundamentalmente,
pero traían productos del extranjero. ¿Hay alguien que está levantando la mano? Yo no alcanzo a ver si hay... Tampoco tengo... Yo no alcanzo, no veo el chat, así si algunos sí... Bueno, en el chat sí están comentando algunas cosas. Bueno. Eso no, yo por ahora no lo puedo ver porque por la forma yo veo mi power. Este lugar que era el puerto de Don Gaspar, he buscado en el Archivo General de la Nación, donde, por ejemplo, decía, bueno, hoy desembarcó un barco que traía 7 negros forzudos, 3 negras preñadas, es decir, las ponían ahí y las vendían en ese espacio. Por supuesto, era un lugar totalmente ilegal. De hecho, cuando venga después, más adelante, el Virreinato del Río de la Plata, uno de los primeros intentos es tratar de eliminar a estos puertos que eran totalmente clandestinos. Puerto Colares va a ser un lugar, un epicentro de la batalla del 9 de febrero de 1826, que va a ser contra Brasil, contra el Imperio de Brasil. El otro dato tiene que ver con primero éramos Pago de Magdalena, luego empezamos a hacer Pago de Quilmes. Quilmes tiene que ver con los indios Quilmes, que era la reducción que llega acá de 750 personas, en realidad los indios Quilmes. Digamos, en el Pago de Magdalena les voy a leer dos cositas, que es que Mariano Moreno llegó, está en la página 21 de mi libro. Mariano Moreno vino a inspeccionar acá, especialmente vino a ver un saladero acá en la zona entre Espeleta y Berazategui. Y hablaba de Quilmes de esta manera, Mariano Moreno. Quilmes es un curato con población de 6 y 8 ranchos, situados en la costa del río al sur de la capital, a 3 leguas de distancia. Su disposición es en un alto plano y seguido que domina la costa. Desde lo alto hay 4 cuadras a la orilla del bañado. Es el que resguarda todas nuestras costas, que se ha creído impracticable. Es decir, Mariano Moreno ha llegado a este lugar. También Darwin, más adelante, va a llegar a nuestras zonas. Los indios Quilmes, les decía, aparentemente vienen de Chile a la zona de Tucumán, Salta, Catamarca, y los traen en reducción, es decir, los traen caminando hasta esta zona que es de los Quilmes. También en el libro los nombro con nombre y apellido del primer censo de los indios Quilmes que hubo en aquella época. La reducción era como ahí lo dice, esperen que estoy admitiendo más personas. Los datos cuantitativos de los censos de los indios Quilmes, ahí queda bastante claro de cómo se van reduciendo aún en la propia reducción. Primero 1000 nativos, después 455, hay cólera en el medio, con lo cual se fue diezmando también los indios Quilmes. Lo cierto es que, como en varios lugares de nuestro país, la reducción de los indios hace que los hacían trabajar acá, llegaban acá, los hacían trabajar, y luego o los eliminaban o se iban muriendo. Hay todavía algunos familiares de los indios Quilmes. El cementerio de los indios Quilmes está en la plaza principal de Quilmes, en Mitre y Rivadavia. Allí, no sé, algunos se acordarán que pusieron una fuente efectivamente, pero la querían poner más para el lado de la esquina, y los familiares de los indios Quilmes hicieron una manifestación muy importante, porque debajo están sus restos, que aparte tenía que ver con tierra sagrada, por una connotación que los pueblos originarios tenían como una relación directa entre la tierra y la persona, ¿no?
Entonces en 1784 se crea el pago de Quilmes, es decir, que dejamos de ser pago de Magdalena, pasamos a ser pagos de Quilmes. Ahí se nombra alcalde de Hermandad, va a ser el protointendente, va a ser el alcalde de Hermandad, es quien nombraba en general algún enviado del virrey para gobernar territorialmente este lugar. En el censo, en el último censo del Pago Magdalena, eran 2.644, pero no se contaban ni indios, ni negros, ni mestizos. El gran problema de esta zona era fundamentalmente, como en todos los lugares, el problema de los pueblos originarios o de los indios. De hecho, todo el tiempo va a venir gente a habitar acá y se van a ir por malones. Muchos de los familiares, los primeros familiares que habitaban esta zona, han combatido para poder tener un lugar, un espacio físico acá, pero bueno, grandes malones de pueblos originarios había por esta zona. Y después, esto que les decía, cómo golpea, y acá nos metemos ya con las aulas, cuando nosotros por ahí explicamos historia, ¿no? O sea, siempre los chicos nos preguntan, bueno, ¿qué nos importa lo que pasó hace tanto tiempo? Y la verdad es que tienen razón, o qué tiene para decir nuestros lugares que caminamos todos los días con respecto a la historia nacional. En el Cabildo Abierto de 1810, que parece una abstracción, el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? Si bien sabemos que era una aristocracia la que participaban, unos aristoi, los notables, los más cultos, o por lo menos los que ellos consideraban más cultos, en este Cabildo Abierto hubo vecinos nuestros que participaron. Algunos de ellos votaron por la continuidad del virrey. Fíjense las profesiones de cada uno de ellos, eran contadores, eran comerciantes, eran coroneles, es decir, eran gente que tenían evidentemente poder económico y también poder político, que era una de las connotaciones de la aristocracia de la época. Otros contra la continuidad del virrey, la mayoría de nuestros vecinos votaron en contra de la continuidad del virrey, y uno se abstuvo de votar, Otamendi, que va a ser una familia muy conocida de Quilmes, que va a tener un intendente, por ejemplo, que se va a llamar Otamendi. Pero fíjense que el componente social eran abogados y militares, fundamentalmente, y algunos comerciantes y hacendados. Pero bueno, en esos cabildos abiertos del 22 de mayo, 23, 24 y 25, hubo vecinos nuestros que participaron, con lo cual ahí ya nos empieza a decir que este lugar, que era en principio bastante inhóspito, porque llegar acá no es que había autopista ni nada por el estilo, venían en carruaje y demás, sin embargo, digamos, las distancias eran largas, pero a veces pareciera que había alguna relación. Este es en el puerto de Colares, en 1826, el combate con Quilmes, ¿no? En 1827 había empezado a funcionar una escuela. Sí. Bueno. Había comenzado a funcionar una escuela en Quilmes, y por algunos inconvenientes presupuestarios, fíjense los problemas docentes, de los pagos docentes y demás, se suprimió el pago de docente y dejó de funcionar durante muchos años. Uno de los maestros fue Félix Neves. En 1840, o sea, a partir de 1822 empiezan los jueces de paz. Los jueces de paz antes eran los alcaldes de hermandad, ahora son los jueces de paz. Y para esta época empieza el conflicto entre unitarios y federales. Y acá en Berazategui también hay un conflicto entre unitarios y federales. Entre los curas párrocos, hubo varios curas párrocos que tuvieron enfrentamientos importantes, algunos porque eran unitarios y otros federales. Y acá tenemos dos personajes ilustres para nuestra historia local, y también uno de ellos para la historia nacional, que es los Pereira Iraola, que son representantes del rosismo. Simón Pereira, de hecho, llega a esta tierra porque Rosas le entrega las tierras en ese lugar, que era un lugar totalmente eran pastizales. Simón Pereira era amigo de Domingo Faustino Sarmiento y era amigo de Honorio Pueyrredón, que viajaban muy seguido a Europa,
y así es cuando empezaron a traer cosas para sus cascos de estancia, que son Santa Rosa, San Pedro, Las Ánimas, es decir, las estancias de esos 8 puestos, seguramente muchos de ustedes lo conocen, y tiene claramente un perfil europeo. Y después los bulbos que traen también son de Europa. El lago que hacen es un lago artificial, que lo hace también el paisajista, que fue el que pintó a la hija de Rosas también. Y por otro lado, José Clemente Berazategui, que después de algunos años nos enteramos que Berazategui no era con Z, sino era con S, pero Berazategui representaba a los unitarios. Es decir, cuando Pereira, con la llegada de Rosas, Simón Pereira era, digamos, el hombre fuerte políticamente de Berazategui, y tras la caída de Rosas, con la batalla de Caseros, es José Clemente Berazategui, que es el que da el nombre a nuestra tierra, a nuestra localidad, porque dona la estación del tren, ¿no? Es eso. Aparte fue juez de paz, nombrado obviamente después de Caseros. Bueno, esta foto muestra claramente el tinte. Esto parece casi un castillo de Europa, ¿no? Y tiene que ver con la entrada de Pereira, de esos Pereira Iraola que formaban parte de la sociedad rural argentina, ¿no? Pereira Iraola, Simón Pereira va a ser uno de los personajes más importantes de la sociedad rural argentina, va a traer los Hereford, la gente más grande recordará, todavía sigue existiendo el whisky Criadores. El whisky Criadores tiene una vaca y un toro, el toro es de Simón Pereira, eran básicamente ganaderos. 18 ganadores también fueron en algún tiempo. 1894 se crea la primera iglesia, que es la de Nuestra Señora de Luján, que está allí en el barrio San Francisco, que es el primer núcleo poblacional que efectivamente está durante bastante tiempo. O sea, el núcleo poblacional de San Francisco va a ser el núcleo más populoso durante mucho tiempo, hasta la llegada de San Salvador, que es lo que hoy sería el centro, digamos, y ahí va a estar la primera escuela, etcétera, etcétera. Pero bueno, la presencia de la iglesia está desde muy temprano, podía haber estado mucho antes también, pero digamos a fines del siglo XIX está la presencia de la iglesia. José Clemente Berazategui, que es y es el que da el nombre del ferrocarril, que tiene que ver con ese modelo agroexportador, ¿no? O sea, como decía Scalabrini Ortiz, los ferrocarriles en la Argentina eran una gran telaraña que terminaban en el puerto. El ferrocarril llega a Berazategui también, como llega a todo el conurbano bonaerense, con el objeto de fortalecer ese modelo agroexportador y ese modelo liberal de aquellos liberales de la generación del 37 y de la generación del 80. Entonces, la estación de Berazategui, como en las otras estaciones, tiene que ver con el traslado de los productos primarios al puerto, y de allí directamente para Gran Bretaña, y de Gran Bretaña comprar los productos manufacturados. Es decir, eso que les enseñamos a nuestros alumnos adentro de las aulas, de ese modelo agroexportador, de la generación del 80, de esa cuestión estructural que también parece una historia más de la capital federal, porque los prohombres también tienen que ver con los de la capital federal, con algunos que no lo eran, pero terminan tenían el 5C, más allá de que la capital federal como tal va a estar recién en 1879, digamos, sí, lo que produce el ferrocarril es que este Berazategui, que era una zona agrícola, ganadera y tambera, básicamente, bueno, le sirva al ferrocarril para cargar y para que crezca este lugar, pero también para que lleguen más personas en este momento. Todo el proyecto, tanto de la generación del 37 como la generación del 80, es que venga inmigración masiva. Este es el primer núcleo poblacional sustancial, es decir, cuando empieza a haber fiebre amarilla, alguna serie de pestes, se empiezan a ir de La Boca y de Barracas, algunos se van para el conurbano norte, San Isidro, Vicente López, los que tienen más dinero, los más pobres se empiezan a venir para el conurbano bonaerense, y ese es el primer
la primera expansión de personas que hay en nuestro conurbano bonaerense, llenándose, entre otras cosas, de personas de otros países. Esta es la primera estación, una de las primeras fotos, si ustedes miran está bastante parecida con muchas estaciones del país que siguen siendo, porque esta generación, este modelo agroexportador y esta generación del 80, la idea del ferrocarril, la idea de la escuela, del registro civil, esa idea de una Argentina pensada a 100 años, también hacían las construcciones para que duren muchísimo tiempo, por eso es que está en pie todavía la estación del ferrocarril. Y este dato es bien interesante, y a mí me gusta resaltarlo mucho, especialmente cuando le doy la charla de esto a los chiquitos del primario. Este es el primer censo poblacional que lo hizo Domingo Faustino Sarmiento. Y estos son los números de acá de Berazategui. Y si ustedes miran, éramos 6.800, no éramos pocos. Con esto derribo otro de los mitos, digamos, que durante mucho tiempo se repite, y ustedes lo habrán escuchado, que la gente dice, yo cuando vine a Berazategui no había nada. Todo el mundo dice lo mismo, que cuando vino a Berazategui no había nada. Y acá, en 1869, está demostrando de que había 6.800 personas. O sea, ustedes piensen que hoy hay municipios que, acá en la provincia de Buenos Aires, que tienen 1.200 personas, hoy en el siglo XXI. Acá estamos, mediados del siglo XIX, y ya teníamos 6.800 personas. Y si miramos las nacionalidades, también ahí nos llama la atención. Por supuesto que, igual que la impronta nacional, la mayoría son italianos y españoles. 1.084 italianos, 627 españoles, 405 franceses, 10 brasileros, chilenos, norteamericanos. Orientales, eso confunde, el 89 orientales, 89 orientales en realidad son uruguayos, gran parte de ellos. Hay austríacos, hay canadienses, hay suizos, hay africanos. Ese número también llama la atención. Debería haber más africanos por lo que les contaba de la cantidad de esclavos. Si bien ustedes saben que la Asamblea del año 13 elimina la esclavitud, pero la Constitución de 1853 todavía estaba reconociendo de alguna manera que existían esclavos. En realidad la Asamblea del año 13 no elimina la esclavitud, sino lo que hace es la libertad de vientre, ¿no? Pero, y por otro lado, Brasil eliminó la esclavitud mucho después, entonces uno supone también que muchos negros se fueron para Brasil vendidos antes de poder regularizar esa situación, como decía la Constitución, que a partir del pronunciamiento de la Constitución quedaban libres y aparte había que indemnizar a los que los poseían. Así que eran 6.809 personas. Este fue el primer censo poblacional que se hizo en nuestro país, el primer censo formal de Sarmiento. Había ingleses, los ingleses se afincaron fundamentalmente en Ranegas, por eso Ranegas se llama, por eso lleva su nombre, es el nombre de una pequeña localidad de Inglaterra, Ranegas. Y después, las características que tenían. Bueno, sabían leer y escribir, 1.227 varones, 733 mujeres, había 53 inválidos, 202 huérfanos, 303 hijos ilegítimos, amancebados, fíjense, amancebados, esos son los que pasaban a ser libres a partir de la Asamblea del año 13, amancebados era que pasaban a ser libres los hijos de las negras. 10 dementes, 13 sordomudos, 12 ciegos, con voz o coto, la enfermedad del coto, y cretinos, estúpidos y opas también se los categorizaba de aquella manera en aquel momento, ¿no? Alguno que tendría alguna debilidad mental. También esto de los censos han cambiado las categorías y las clasificaciones, por supuesto, a través del tiempo, no solo por las categorías que tienen. Me acuerdo el año pasado estuve con un profe que él había estudiado en la universidad, en realidad un terciario de mogólicos, o sea, así se llamaba, el terciario de mogólicos, era profesor de especial, y cuando él estudió se llamaba así, con lo cual, digamos, esas categorías han ido variando a través del tiempo. Y después,
ven el crecimiento, ese es el crecimiento exponencial de Berazategui, que tiene que ver también con esa explosión de la inmigración masiva europea. Berazategui, como todo el país, empieza a tener casi la misma cantidad de extranjeros que de gente nativa. Y fíjense que para 1895 ya había 12.000 habitantes, es decir, es un montón para una ciudad de aquel entonces. Como les decía, el primer barrio fue el de San Francisco. Allí en su mayoría eran italianos y ya ahí empezamos a encontrar en el primer remate de tierras algunos apellidos bastante conocidos de la Giovanna, Lipe, Cani, Pacerpo, Volpini, es decir, la gente que está más empapada con las familias tradicionales, con los apellidos tradicionales, estos apellidos son muy conocidos. También figuran algunos que no llegaron a poblar, como el caso de Bartolomé Mitre, que fue presidente de la Nación, Eduardo Rocha, que fue gobernador e intendente de La Plata, y bueno, y algunos no llegaron a poblar efectivamente, pero esas familias reconocidas sí. La consolidación del Estado Nacional, que tiene que ver con el proceso de secularización, la división del poder político del poder eclesiástico, también se muestra en Berazategui. Es decir, así como la presencia nacional llega a las escuelas, llega el registro civil, llega a la policía con el sistema damero, si bien la aclaración, no sé si vale, pero ustedes saben todos que Berazategui nunca fue fundada. A diferencia de la gran cantidad de pueblos en la Argentina, como Quilmes fue la fundada, nosotros cuando nos autonomizamos de Quilmes, en 1960 nos autonomizamos, pero nunca hubo una fundación de Berazategui. Por eso no tenemos fecha de fundación. Berazategui nunca fue fundada. Pero sí lo que empieza a llegar es la presencia física estructural del Estado. Para aquellos que vienen de la historia, todo lo que nos habla Oslak en términos teóricos de fenómenos de estatidad, proceso de secularización, la presencia física concreta del Estado, la homogeneización dentro de la heterogeneidad, que tiene que ver con la ley 1420, con la llegada de las escuelas a lo largo y a lo ancho del país, tiene que ver con la llegada de nuestra escuela número 2 de Hudson, que fue prendida a fuego hace un par de años, en 1879. Entonces, esto que no fue fundada también tiene que ver con morfológicamente nuestra ciudad. En general, cualquier pueblo del país tiene la plaza principal, con la policía, con la municipalidad, con la iglesia que era preexistente y con el registro civil. Esto no lo encontramos en Berazategui justamente porque no fue fundada. Entonces, los registros civiles, el destacamento policial se van a construir de manera amorfa. De hecho, nuestra primera municipalidad, que estaba en 14 y Mitre, la verdad es que ni siquiera fue pensado como municipalidad. Cuando nos autonomizamos de Quilmes, se estaban construyendo los departamentos ahí en 14 y Mitre, y bueno, se los cedieron a la municipalidad. Por eso era totalmente disfuncional esa municipalidad. Estaba pensado para departamentos. Y junto con la generación del 80 y esta expresión que se daba en la élite local, muchos de esta élite local representan a esa generación del 80, cuando empiezan a venir inmigración masiva, también empiezan las respuestas al régimen. Nosotros tuvimos prematuramente una primera industria, que fue Rigoló. O sea, a diferencia de toda la estructura nacional, en donde el proceso de industrialización se da a partir del 30, que después vamos a ver que efectivamente, digamos, también Berazategui a partir del 30 se industrializa, pero lo cierto es que tuvimos una primera industria del vidrio, por eso es que somos la capital nacional del vidrio. No solo por Rigoló, que son capitales franceses, sino también porque alrededor de Rigoló había algunas empresitas también que estaban vinculados con el vidrio. Por eso es que nos empezamos a transformar la capital nacional del vidrio, y hay un primer sindicato, que los sindicatos son anarquistas, es decir, así como estaban las expresiones de la generación del 80, que podríamos representarlo en Berazategui o en Pereira Iraola, si bien no era más bien de tradición federal,
pero todas las familias tradicionales para ese entonces de Berazategui, los inmigrantes que vienen son los anarquistas, entre ellos españoles. Todos saben, Argen, anarquista, no quiere Estado, entonces el roquismo, que quiere concentrar todo el poder y quiere concentrar un poder ya ahora oligárquico, no aristocrático, sino liberal oligárquico, los anarquistas que quieren directamente eliminar el Estado. En este contexto se crea la Sociedad de Socorros Mutuos, la Humanitaria, y la Sociedad de Socorros Mutuos, la Esperanza. ¿Qué hacían estos lugares? Primero, que eran centros anarquistas, sin ninguna duda. En estos pueden visitar y ver las actas de fundación. Es más, no hace falta. Con pasar por la puerta de la Humanitaria dice Sociedad Cosmopolita, la Humanitaria. Es decir, ahí, ¿qué hacían? Iban todos los extranjeros a hacer sus bailes, cada día tenía bailes distintos, hacían sus comidas típicas, y también la gran mayoría eran analfabetos, algunos ni siquiera conocían el idioma, entonces había escribas ahí en la Humanitaria y en la Esperanza. Es decir, cuando venían del extranjero, lo que hacían era le escribían cartas a sus familiares. Esto era bastante común, y en estas sociedades cosmopolitas, y en este lugar era también un foco de resistencia. Tanto es así que, digamos, hay bastantes gremios, los anarquistas se juntaban en este lugar y en otro lugar que es en la calle 12 y Lisandro de la Torre, donde está la cochería, la cochería Cuellas, en la esquina. Ese era un lugar de la FORA, de la Federación Obrera de la República Argentina, que los obreros con un jornal, con el jornal de ahí, especialmente de Rigoló, pero no solo, habían comprado ese lugar, ese predio, y muchos de esos obreros anarquistas terminaron abajo de las vías del tren, porque los empezaron a matar, a fusilar. Los anarquistas tenían enfrentamientos con los presidentes de la nación, con dueños de empresas, etcétera, etcétera, e intentan matar inclusive al propio Rigoló. Y un obrero se pone adelante, bueno, toda una cuestión media épica que había de la época de salvar a su patrón, ¿no? Pero lo cierto es que los anarquistas en la Argentina fueron tan importantes que tuvieron que hacer dos leyes, como la ley de residencia y la ley de defensa social en 1904 y en 1910, para echarlos o matarlos. Y esto también pasó en nuestro Berazategui, que estaba muy lleno de anarquistas. Tal es así que más adelante, cuando venga la Guerra Civil Española, muchos de los españoles en la 14 se disputaban, en la 14 se van a agarrar a piñas y enfrentamientos muy fuertes. Durante toda la Guerra Civil Española había dos negocios, que unos juntaban cosas, alimentos, ropa, etcétera, etcétera, para los republicanos, y otros para los franquistas, y se agarraban a piña permanentemente. Hay huelgas. Uno de los diarios más viejos de nuestro país es La Protesta Humana, que es anarquista, y si ustedes la revisan van a encontrar muchísimas huelgas de los obreros, huelgas que aparte tuvieron trascendencia nacional, porque en algunos casos los han matado a los obreros de acá, y después eso hizo una huelga general, una huelga nacional, a partir de asesinatos que hubo acá en Berazategui de anarquistas. Por otro lado, los socialistas, por supuesto, el Partido Socialista, que se crea en 1896, producto de cuando se muere, cuando se suicida Alem, nace el Partido Socialista. Y por otro lado, la Unión Cívica Radical, que a partir de las tres primeras revoluciones, 1890, 1893 y 1905, esas tres revoluciones también se expresaron acá. De hecho, uno de los primeros muertos de esa revolución del Parque vivía acá en Berazategui, se llamó Julio Campos, que fue hermano de un famoso militar, Campos, que le proveía armas a la revolución del Parque de 1890. Y en 1893, así como había las revoluciones radicales fueron en 1890, 1893 y 1905. Así como la estrategia revolucionaria era que se vote libremente, en el medio lo que hacían era sacar
o nombrar intendentes paralelos. Bueno, Quilmes tuvo su intendente paralelo, su intendente revolucionario, que se llamó José Otamendi. Es decir, y bueno, Pereira se tuvo que exiliar, porque también cuando veían las armas de la capital para La Plata, porque todo esto, digamos, empezaron a proveer armas, recuerden que, insisto, no es un lugar muy fácil de llegar de un lado a otro, era los cascos de estancia de Pereira e Iraola, donde se guardaban las armas. Entonces, cuando fracasó la revolución de 1893, Pereira se tuvo que ir, el hijo de Pereira, ¿no? El papá era federal, el hijo era radical. Un poco la historia de Alem también, que el papá era federal, ¿no? Bien, como les decía, 1908, esto sí, a diferencia, digamos, de la industrialización masiva de la Argentina, en Berazategui ya en 1908 tenemos la primera cristalería, que no por casualidad está pegado con la línea férrea, la línea del ferrocarril, ¿no? De vuelta, Berazategui, a diferencia de gran parte de los municipios del interior, no es que viene el ferrocarril y se puebla. Por supuesto que le da un gran impulso, pero no se crea la población a partir del ferrocarril. El ferrocarril lo que hace es reactivarlo. Pero sí lo que hace la cristalería Rigoló es ponerse al lado del ferrocarril por cuestiones estratégicas. Bueno, como les decía, Rania fue bautizada evocando un castillo, una pequeña localidad, y en 1911 se le pone este nombre. Si ustedes miran, si van a la estación de Rania, van a ver muchos nombres ingleses que tienen que ver con, básicamente, las mujeres que cuidaban este hermoso parque que conocemos, que por supuesto esta foto es muy actual, es cuando nevó en nuestra Argentina, y por supuesto acá en Berazategui, pero toda esa zona de parque la cuida todavía la Asociación de Amigos del Parque de Rania. Bien, acto seguido a la construcción de Rigoló, Maltería Hudson, y también ahí los obreros de la Maltería Hudson se juntaban en la Humanitaria, 1910. Ya estamos en el centenario. Los anarquistas en el centenario empiezan a flaquear porque la ley de defensa social, empiezan a fusilarlos, empiezan a echarlos del país. Y acá tenemos dos personajes también emblemáticos, ya ahora de principios de siglo. Uno que es Julieta Lanteri, hoy ya que tiene mucho más promoción. Cuando empecé con este libro hace muchos años, en el año 2003, no se conocía mucho la historia de Julieta. Julieta Lanteri fue la primera mujer que votó en toda América Latina, antes que exista la ley Sáenz Peña. Se recibe médica, se recibe farmacéutica. Quiere dar clase en la Universidad de La Plata. Para dar clase en la Universidad de La Plata tiene que ser considerada ciudadana. La ley del derecho electoral no decía que la mujer no vota, decía votan solo los ciudadanos. Entonces, bueno, la mujer era habitante, no era ciudadana, es un concepto político la ciudadanía, que se logra con muchísimas luchas. De hecho, el voto, el sufragio se logra con un montón de luchas. Piensen que antes de la ley Sáenz Peña votaba aproximadamente el 2%. También en el libro cuento cómo hacían fraude electoral acá en Berazategui. El PAN, el Partido Autonomista Nacional. Julieta Lanteri se presenta a la justicia para poder trabajar, le dan la carta de ciudadanía y dice, bueno, ahora que soy ciudadana puedo votar. Por supuesto no le permiten porque está... el padrón se confecciona sobre la base del servicio militar obligatorio, entonces ella dice, bueno, yo voy a hacer la colimba, voy a hacer la conscripción, no le permiten, pero le incluyen en el padrón, y así se convierte en la primera mujer que votó en América Latina, hizo el primer partido feminista, se presentó 2 veces como candidata a diputada. Bueno, después la terminan matando un miembro de la Liga Patriótica Argentina, una organización fascista. Pero me acerqué a mi no dice nada. Bueno, Alejandro Bustillo, otro también personaje de nuestro Berazategui, pero también de la nación. Fue uno de los arquitectos más importantes que tuvo la Argentina. Fue el que hizo el Hotel Yao Yao, el que hizo, el día que vayan al monumento a la bandera,
van a encontrar 3 maquetas, que son las 3 maquetas ganadoras, y ahí está la maqueta ganadora de Bustillo. Eso fue por el Banco Nación, la Rambla de Mar del Plata, el Hotel Provincial, y cuando entren al Hotel Provincial vean que están los frescos también que hizo el hijo de Bustillo, que era artista plástico. Por supuesto, a la saga, digamos, con la ley Sespeña, con la aprobación de la ley Sespeña y el pasaje del sistema liberal oligárquico al sistema liberal democrático, Berazategui, igual que en la República Argentina, el radicalismo empieza a ser el partido político mayoritario, gana por el 53% de los votos, y fíjense que el socialismo fue el segundo, con el 40% de los votos. Como les dije, en el año 1925 se crea el periódico La Palabra. Bueno, ahí pongo algunas publicidades porque tiene que ver con contexto de época. Había algunos que erraban caballos, o el mercado que había en Berazategui, o algunas cosas que tienen que ver con Panadería del Centenario, justamente por el centenario, por 1910. Terminado el sistema liberal oligárquico y el liberal democrático, aparece la crisis más impresionante del capitalismo mundial, que es la crisis del 30. Eso va del modelo agroexportador a estado de bienestar keynesiano o industrialismo sustitutivo de las importaciones. ¿Qué significa esto? La Argentina, como América Latina, no le queda otra que industrializarse, porque Inglaterra no nos compra más nada. En la Argentina, digamos, va de la mano con el primer golpe de Estado, ¿no? A Hipólito Yrigoyen. El radicalismo gobernó del 16 al 30 y empieza el golpe de Estado. Y yo ahí reproduzco cómo los diarios apoyaban a los golpes militares. La Palabra exterioriza su júbilo por la celebración de la segunda independencia argentina. A eso le llamaban el golpe de Estado. La segunda independencia para ellos era el golpe de Estado. Y el diario El Sol decía: libres de sugestiones extrañas a la hora de su deber presente, este diario escribe con el mismo vigor estas palabras a flor de labio que todo ciudadano patriota con Irigoyen o contra Irigoyen. En tales condiciones, el Partido Conservador, limpio de polvo, pulido, libre de defectos de antaño, es una esperanza, una realidad, convencido del infinito bien que su prédica le ha hecho a la República. Cooperaron para salvar a la patria. Esta era la manera de anunciar el golpe de Estado de 1930. Y con esto empieza la década infame. Se sustituye al intendente, y nombran un intendente de facto, y empieza el proceso de industrialización en nuestro país, ¿no? Esto es lo que se llama década infame. La década infame va a ser impresionante, de vuelta al Partido Conservador, y ahí muestro cómo se empieza a hacer fraude, en lo que llamó el fraude patriótico. Cuento casi mesa por mesa cómo se hacía fraude en Berazategui, cómo el Partido Conservador se empieza a hacer del poder acá, pero al mismo tiempo proceso de industrialización. Hay una película que refleja una de los hechos más impresionantes de esta década infame, que es el líder más importante se llamaba Bartolomé Rolando. Bartolomé Rolando era un sabalero que había en las costas, obviamente. Lo que hacía era pescar sábalos y hacer aceite de sábalo, y era el puntero del Partido Conservador, ¿no? Aparentemente hay una frase que dice: lo mandamos al tacho. Lo mandamos al tacho es matar a una persona. Y aparentemente esa frase, digo aparentemente porque hay algunos relatos encontrados, no, insisto, relato oral, sino escrito, que aparentemente eso de mandamos al tacho nace en Berazategui, en el tacho Bartolomé Rolando. El tacho Bartolomé Rolando era el tacho de sábalos. Cuando mataban a un radical o a un sindicalista o a un anarquista, lo tiraban al tacho de Bartolomé Rolando porque no largaba olor, digamos, los sábalos y demás. Bueno, esto lo expresa en una película de Isabel Sarli, que se llama Sabaleros. Armando Bo, que era dirigente sindical de acá de cerveceros, de la cervecería Quilmes. En las películas de Isabel Sarli, si bien, digamos, el objetivo central era mostrar los pechos de Isabel, lo cierto es que en el fondo, todas y cada una de las películas está la vida de los obreros
tucumanos, de los obreros de la carne, de los obreros esquiladores del sur, y también de estos obreros sabaleros que habían en Berazategui, que muchos de ellos, lo van a ver ahora, son extras y son la familia de Bartolomé Rolando, que hicieron de extra en esta película de Isabel Sarli. 40 horas, trasnochamos al rojo vivo. Isabel Sarli, fantasía nacional. Pero la esperanza tiene linda forma de mujer. En un ámbito hostil, a orillas del río donde los pescadores viven en el silencio de su trágico ostracismo. El romance de un pescador con una bella mujer enfrenta al padre de ambos, que se despeñan en el barroso limbo de una pasión incontrolable. ¿Pero qué te has creído? Aquí mando yo. Isabel Sarli y Armando Bo, el sabalero. Y Armando Bo, trasnochamos, el fruto prohibido, el domingo a la 1:40, Orinca TV, el canal donde tus fantasías se hacen realidad. Esta película también tiene mucho para decirnos al presente, porque Isabel Sarli se bañó en las aguas servidas de Berazategui. Para ese entonces ya estaba, digamos, toda la cloaca del conurbano, llegaba al río de Berazategui. Isabel Sarli se baña en las aguas servidas y termina con una neumonía que casi más se muere. Una de las primeras industrias es Ducilo, ¿sí? Producción de hilo, de hilado, justamente. Lo que antes se importaba de Gran Bretaña, ahora, en este caso, con capital norteamericano. Y por supuesto, con la industrialización masiva del industrialismo sustitutivo, surge el peronismo, ¿no? O sea, hace poco el peronismo celebró sus 17 de octubre de 1945 y Berazategui fue recontra protagonista de eso. Porque si bien el grupo más grueso viene de Berisso y de Ensenada, por eso a Berisso lo llaman el kilómetro cero del peronismo, porque nace de ahí, de los frigoríficos de allí. Lo cierto es que hubo muchos laburantes, muchos trabajadores. De hecho, uno de los personajes más importantes, si no el más importante del 17 de octubre, que fue Cipriano Reyes, vivía acá en Quilmes, en Moreno y Matienzo, que fue el que le presta el partido político a Perón, el Partido Laborista, ¿no? Y a la saga, digamos, lo mismo que está ocurriendo a nivel nacional, también Berazategui se convierte al peronismo. En este caso, como no existía el partido peronista, el primer partido es el Partido Laborista, este Cipriano Reyes, que va a ser un hombre central del 17 de octubre, y que después, bueno, cuando tienen algunos conflictos con Perón, va a estar preso hasta el 55, lo van a torturar ahí en la cárcel de la Policía Federal, que le cortan los testículos. Era un vecino nuestro que vivía acá, todavía Berazategui era parte de Quilmes. Y ahí se dan cuenta, digamos, cómo la presencia del peronismo empieza a ser importante, así como el radicalismo fue en toda la primera etapa del siglo, toda la segunda etapa, y Berazategui va a tener siempre intendentes peronistas, salvo cuando el peronismo esté proscrito, obviamente, ¿no? Y acá empieza, en 1948, empieza los primeros grupos de autonomía, de autonomistas, es decir, grupos de personas que dicen, bueno, ya somos el patrio trasero de Quilmes, somos un grupo importante, es muy extenso, no nos llegan las políticas públicas, entonces se arma la primera comisión pro autonomía. El presidente fue Bendayán, vicepresidente fue Guaymayer, bueno, ahí hay familias mucho más conocidas. Y lo importante es que empieza a participar toda la población. El movimiento autonomista fue realmente importante. Y esto también tiene que ver con toda nuestra historia, en donde gran parte de los que hacen la historia son héroes anónimos que no van a aparecer en ningún libro, pero que aportan un montón todos los días para la historia de nuestra ciudad. Fueron muchos los clubes, la sociedad de fomento que aportaron, que iban representantes. Los únicos que no estaban de acuerdo con la autonomía eran los de las agencias inmobiliarias, porque decían que iba a bajar el precio de los lotes y de las casas si Berazategui iba a ser autónoma, porque Quilmes se irradiaba, ¿no? Quilmes va a ser
un lugar, una ciudad recontra importante, lo sigue siendo, obviamente. Así que muchos partidos políticos, sociedades de fomento, clubes participan, negocios que ponen dinero para todo lo que era el movimiento autonomista, para todos los volantes, para todo lo que se necesita para una organización. Ustedes saben que para que se logre la autonomía tiene que ser por ley provincial, pero bueno, para eso hay que ejercer presión, ¿no? Para 1960, o sea, que es cuando se empieza a plantear cada vez más fuerte las ideas de autonomía, ya había 100 fábricas en Berazategui, había 600 comercios, 130.000 habitantes, es decir, muy grande ya era, un banco que era el Banco Quilmes. Es decir, las condiciones objetivas para el proceso autonomista estaban dadas, faltaban las condiciones subjetivas, es decir, el apoyo y el acompañamiento político. Y para esto hay dos personajes bastante olvidados para mi gusto de la historia de Berazategui, que es Rodolfo Arsich y Esteban Tomero, que fue, Arsich era un vecino nuestro de Quilmes que defendió el proyecto en la Cámara de Diputados para la autonomía de Berazategui. Y lo defendió con todas las letras. Es hermoso el discurso que hace en Cámara de Diputados y Esteban Tomero lo defiende en el Senado. Y por último, obviamente lo tiene que firmar el gobernador, que en aquel entonces era Oscar Allende, que era un gobernador de la UCRI, de la Unión Cívica Radical Intransigente, después va a ser candidato a presidente por el Partido Intransigente en el año 83. Es decir, que para que un municipio se autonomice tiene que pasar por diputados, senadores y después aprobarlo el gobernador. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos 135 municipios. El último municipio en autonomizarse fue Lezama, que se autonomizó de Chascomús. La Matanza, por ejemplo, hace 1000 años que pide la autonomía, o sea, en realidad dividirlo por 4 por 7, y todavía no lo han logrado porque no tiene el apoyo político. Y por último, por supuesto, que fue el pueblo. Esos tipos que estaban todos los días y que se esfuerzan para que un proyecto se lleve a cabo, como en este caso, el de la autonomía. Así que mucha gente se fue en bicicleta, o en camiones, o en colectivos, peleando hasta último momento para que se apruebe esa autonomía. Y así fue como se consolidó Berazategui con nuestras localidades. Ranelagh, Hudson, Plátanos, Villa España, Gutiérrez, El Pato, Sourigues y Pereira era ahora. Enorme en extensión, enorme en cantidad de habitantes. Nosotros, como les decía, tenemos 3 oleadas migratorias ya. La primera que tiene que ver con españoles e italianos fundamentalmente. La segunda, migración interna del norte, fundamentalmente tucumanos, santiagueños, correntinos, misioneros. Y la última de bolivianos y paraguayos, que fue la última oleada inmigratoria. Para que ustedes tengan una idea, digamos, nuestro país es un gran problema, la hipertrofia de nuestro país está muy hipertrofiado. Nosotros tenemos, Berazategui somos casi 500.000 habitantes, y todo Santa Cruz, fíjense que acá Berazategui lo tengo que recontra agrandar para que se pueda ver, y todo Santa Cruz tiene 230.000 habitantes. Es decir, ya me parece que en algún momento, si bien hubo un movimiento proto-autonomista del Pato, Gutiérrez y Hudson, pero en algún momento seguramente se plantearán nuevos movimientos autonomistas en el interior de Berazategui, ¿no? Enorme en extensión, con lugares rurales, con lugares rurales, semiurbanos, urbanos. Nuestro Berazategui central está creciendo cada vez más en cantidad de habitantes. Y las primeras elecciones autónomas, que se pudieron concretar efectivamente, nombran al primer intendente que pudo asumir efectivamente, que fue Greco. En aquel entonces, al intendente se lo elegía de manera indirecta. Elegían concejales y dentro del núcleo de concejales se elegía el intendente. Así fue como se eligió a Juan Greco, médico, que vivía ahí a la vuelta de la comisaría de Berazategui, como primer intendente, como les decía. Fue el único intendente no peronista, porque obviamente el peronismo estaba proscripto, ¿no? Bueno, a partir del 60, bueno,
Berazategui es autónomo, pero la verdad es que en términos institucionales, físicos, fácticos, no tenía mucho. Tenía mucho de lo que les dije, infraestructura en fábricas, hacer un montón de cosas, pero esto de la municipalidad tuvieron que inventarla a último momento. En 1961 aparece el primer colectivo acá, en el 66 se crea el Politécnico. Esto también tiene que ver con ese proyecto político. La 1420 genera la educación pública libre, laica y gratuita primaria. La reforma universitaria genera las universidades públicas libres y gratuitas, y las fábricas generan escuelas técnicas. Y esto es lo que llega en el Politécnico, que muchas empresas locales, privadas, apuestan para el Politécnico, que no estaba, inicialmente estaba donde estaba Rigoló. Abre la Feria Internada, bueno, ya ni existe la Feria Internada, es donde está el de Vicenzo. Abre el ECAS, que esto también, digamos, muchos no lo conocen, pero es la estación de cría de animales silvestres, que es nuestro zoológico de animales sueltos, que está en el Parque Pereira, del lado de Berazategui. Abre el Centro Sábato, La Salita, el cementerio municipal, o sea, necesita también tener autonomía de esa forma. El ADB, nuestro club de fútbol, abre el Centro Cultural en el año 1976, empiezan los primeros semáforos, es decir, ahí Berazategui claramente, cuando se convierte en autónomo, las políticas públicas llegan con más énfasis que cuando eran de Quilmes. Bueno, la dictadura militar tiene también su correlato en Berazategui, tiene un centro clandestino de detención, que es el Castillo de Plátanos, hoy ya demolido, pero hasta hace bastante poco estaba en pie. Desgraciadamente lo demolieron. Y Berazategui tenemos la triste cifra de 126 detenidos desaparecidos, de gente que estudiaba, trabajaba o militaba acá en Berazategui. Este era un centro de detención que era un tanto transitorio. Esto está señalizado ahí cerca de Mitre, en Plátanos, y después había otro lugar llamado el Trasradio, que era parte un poco de lo mismo, y que era más para el lado del río, en donde también torturaban personas, y era una zona donde también tiraban en los vuelos de la muerte. Bueno, muchos de ellos eran vecinos, hablé del Politécnico, había 3 chicos de Estigarribia, Blanco y San Martín, que formó parte también de la historia de la Noche de los Lápices, sin haber militado ni nada por el estilo, pero desaparecieron del Politécnico. Y por supuesto que no había gobiernos civiles, los intendentes ni siquiera eran de Berazategui, mal llamados intendentes, ¿no? Porque son de facto, eran generales. Bueno, pasaron muchos intendentes, obviamente a partir del 1987, con la recuperación de la democracia, vuelve a ganar el peronismo con Arturo Ramón, y después empieza la hegemonía de Juan José Musi a partir del año 87, y una historia más conocida. Y para terminar, la última placa, Berazategui, digamos, como que tenemos una dicotomía entre una gran extensión de agua potable, claramente ha crecido en ese punto, pero seguimos teniendo el problema que tuvo Isabel Sarli en aquel entonces, de la contaminación del río y de nuestro agua potable. Tenemos nuevas escuelas, muchísimas nuevas escuelas, cada año se crean nuevas escuelas, pero según el censo poblacional, tenemos 3.787 analfabetos en Berazategui, y 3.000 personas, 3.000 jóvenes o niños de 10 a 20 años que nunca asistieron a clase en Berazategui. Estos son datos oficiales del INDEC. Crecen edificios, Berazategui está creciendo, pero al mismo tiempo algunos no viven con necesidades básicas satisfechas, y tenemos hoy problemas de cloaca, de luz, que tenemos que enfrentar para la construcción de una ciudad en términos estructurales. Así que bueno, ya me extendí un poquito más de lo que quería, pero bueno, me entusiasmé un poquitito. Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna acotación o... Gustavo,
Daniel. Acá, Daniel. ¿Cómo te va? Muy bien. Bien. Mirá, recuerdo hace unos años atrás haciendo informes para algún trabajo que tenía que presentar en el profesorado. Por ejemplo, Rigoberto, Teret y no recuerdo quién más aportaron en la primera época de Perón dinero para que se extienda el ferrocarril en las provincias del norte, ¿sí? Y llegó también hasta el sur de Buenos Aires también. Ese es como un aporte significativo que los empresarios le habían dado al gobierno de Perón, ¿sí? Pero bueno, después de estos empresarios tuvieron problemas con el mismo gobierno, por una cuestión de liquidación. Si sabías ese dato. No, la verdad que no te escuché la primera parte. ¿Quiénes eran? ¿Otto Bember? ¿Dijiste? Mira, se le decían los 5 capitanes o los 5 leones de la industria argentina. Estaba encabezado por Rigoló, Otto Bember, Torkins, el del banco Torkins, Sí. y Leret, el del famoso azúcar, ¿no? Y también hay otro empresario más que dedicado al textil está en la zona del noroeste de la provincia de Buenos Aires, que no recuerdo cómo se llama. Entonces aportaron ese dinero para estas cuestiones. Después tuvieron sus idas y vueltas con el mismo gobierno, bueno, y por una cuestión de liquidación de pagos. No, la verdad es que no tenía ese dato. Vos introduciste otro apellido bastante que no lo he nombrado, pero Otto Bember fue quien aportó los capitales de la maltería Hudson, por eso claro. Lleva su nombre Bember. Sí, de hecho trabajaron en conjunto Rigoló, porque digamos que Rigoló básicamente se basó en hacer frascos para medicina o para perfumes, nada más. Pero después vio el buen negocio de asociarse con Bember y automáticamente cuando vino la maltería para Hudson, lógicamente ahora no se puede ver porque está tapado por el asfalto nuevo de la Mitre, pero se veían las vías como entraban y salían en la Rigoló también, de hecho en la Rigoló donde hace esa vigorita también, ¿sí? Y en Espeleta lo mismo, porque tenemos la fábrica de la Estrella también que es de vidrio, y había una conexión bastante directa, se trabajaban en conjunto. Sí, eso sí, lo de las líneas férreas, creo que en Rigoló todavía siguen estando las líneas férreas, sí. De la misma manera que en Quilmes, en la cervecería, que estaba, que llegaba también adentro de la cervecería, durante mucho tiempo estaba en las calles de piedra, y tenían el ferrocarril y el tranvía, que en Berazategui no hubo, pero sí en Quilmes, que llegaba hasta el río. De hecho, el tranvía en Quilmes hace un par de años, en el gobierno de Barba Gutiérrez, lo implementó de forma de turismo un poco tiempo, y después dejó de funcionar nuevamente. Sí. Y después con lo que vos decís, bueno, Eva Duarte vino a visitar Rigoló, una de las pocas veces que vino a Berazategui, vino exclusivamente justamente a visitar Rigoló. Sí. Ahí, gracias Daniel, ¿algo más? Daniel es profe de geografía. Gracias. Dice Sergio que la palabra sostenía que Vera estaba en tercer lugar en la industrialización en el país. ¿Qué podrías aportar? Bueno, no sé si tercero de industrialización en el país, me parece como una exageración, pero sin ninguna duda, Berazategui era un polo industrial sumamente importante. Esniafa, Peugeot, que esto, digamos, por eso digo que la historia nacional tiene que ser la historia local tiene que ser leída con la historia nacional. Cuando empieza el proceso de desindustrialización, que es en el 75 con el Rodrigazo, el plan de Celestino Rodrigo, el 76 con el plan de Martínez de Oz y el 90 con el plan Cavallo, cada uno de esos tres planes va generando una ciudad industrial a una ciudad dormitorio, ¿sí? Es decir,
una ciudad en donde crecía en términos de industria, y muchos de estos eran laburantes y obreros, a tener que irse a trabajar a capital. Ese proceso de desindustrialización, si ustedes miran, va a la saga de la política nacional. Muchas de esas fábricas, bueno, después se convirtieron, ustedes, algunos recordarán, en los 90 empezaron a pulular canchas de pádel, canchas de fútbol 5, en lugares donde eran fábricas. O, yo soy muy joven, pero estaba la Miranda, que me contaron que era un lugar donde se bailaba cumbia. Bueno, esa era una fábrica donde se hacían cestos de Miranda, justamente, y tuvieron problemas laborales y dejaron de fabricar. Pero Funcionaba la CIAM también ahí. la que fabricaban heladeras, La CIAM. mirá, ese enorme taller, bueno, claramente cuando uno pasa por ahí por la 14, ve que era una fábrica, ¿no? Y gran parte de esos lugares donde se hace fútbol 5, si uno mira con un poquito de detenimiento, va a ver que eran viejas fábricas. Jorge dice, atrás de la escuela Juan Bucetich había garitas militares que llevaban a los detenidos para torturarlos. En la última película de Rodríguez de las Sernas muestra las ruinas. Sí, lo he visto eso. Eso, la verdad, Jorge, como decía, como lo mío fue fuente documental escrito, eso no lo vi escrito en ningún lado, como sí Claro. lo del castillo de Plátanos, que eso hay mucho trabajado, y hay un libro que se llama el libro Presentes, que lo hizo el Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que está la historia de todos los detenidos desaparecidos de Berazategui. ¿Dónde podemos, ahí me preguntan dónde podemos conseguir el libro? En cualquier librería de Berazategui, en el Aleph, o en el de la calle 3, o el de Mitre, en el puesto de diarios de 14 y Mitre, en cualquiera de ellos el libro es re barato, la verdad que son 500 páginas donde trabajo esto de 1500 hasta ahora, están todos los datos de, como les hice el pantallazo, de todos los anarquistas socialistas, está hasta los datos de todas las primeras presidentas de mesa, las primeras que votaron las mujeres, o datos de resultado electoral desde 1860 hasta ahora. El último el señor Bruni Cherley. Creí mucho en las aventuras. Sí, hay algunos autonomistas, algunos no aparecen en los libros, como les digo, y esto me gusta siempre contárselo a los chicos, es como todas las sociedades de fomento, clubes, cada lugar que uno transita, está lleno de historias, y las historias son quizás de gente, ustedes que laburan en las escuelas, algunos son directivos, y le ponen el cuerpo, ¿viste? Y ustedes no van a aparecer nunca en un libro de historia, pero esa escuela está en pie y está linda, porque ustedes le ponen el cuerpo y porque laburan y le ponen amor a esos lugares. No va a aparecer nunca en esos libros de historia, pero son los héroes anónimos que hacen la historia. Las instituciones fueron creadas por esa gente que no va a aparecer nunca. Es como nosotros sabemos, no sé, quién fue San Martín, pero ¿quién le hacía la comida a San Martín? ¿Quién le hacía la ropa? Y qué sé yo quién, pero era no sé si tan importante San Martín, pero un tipo muy importante, una persona muy importante, o una mujer muy importante, o un chico muy importante. Sí, Bueno, claro. la historia de los pueblos las hacen los héroes anónimos, esos están presentes. Cada institución está lleno de gente que ha hecho muchísimo por nuestra ciudad. En general, ninguna historia tiene nombre y apellido, ¿no? A veces se personaliza mucho en las historias, pero la idea justamente es mirar lo estructural. Tenemos la historia de vecinos que trabajó para la familia Yersa en la cría de caballos árabes. Tenemos historia de Brasil. Bueno, eso quedó como tradición, Vanessa, acá. No de los Ayerza, pero hay una zona de ranera donde hay caballos árabes que todavía se siguen criando, animales árabes, cerca de Milazzo y Vergara. Hay todo un predio donde todavía se reproducen a estos tipos de caballos, sí, pero eran unos caballos particulares.
Eliana dice, estamos entre Capital y La Plata. ¿Cómo construimos nuestra identidad en medio de estas dos ciudades tan grandes? Recontra pregunta. La verdad es que en este sentido, durante muchísimos años nosotros no teníamos identidad. Hoy yo creo que podremos decir que tenemos, no te digo una fuerte identidad, pero esto que a veces repite el ex intendente, que repetía bastante el hijo del intendente, que cuando éramos chicos decíamos que éramos al lado de Quilmes. La verdad es que yo nunca dije que era al lado de Quilmes ni que era de Quilmes, pero sí tenía mucha gente de mi generación que decía, ve Quilmes al lado. O sea, no teníamos ningún tipo de identidad porque decir de Berazategui era algo subestimado. Y yo creo que a través del tiempo entre todos hemos logrado alguna identidad. Es muy difícil porque estamos entre pulpos. Pero tampoco nosotros hemos trabajado mucho el tema de nuestra zona ribereña, que también nos podría dar una nueva identidad. O sea, ninguna ciudad ribereña del mundo le da la espalda al río, y nosotros le damos bastante la espalda al río. De hecho, recién ahora podemos llegar, pero en la 14, o sea, ir al río es un lugar, en cualquier lugar del mundo, un lugar no solo de recreo, de esparcimiento, de socialización, de economía. O sea, esto que les decía, antes se pescaba sábalos y había muchos sábalos. Está bien, lo hemos contaminado, hemos hecho desastre, pero el río es un lugar muy importante, hasta el punto de que el agua que nosotros tomamos viene del Puelche, o sea, el extremo del Puelche, del río subterráneo. Por eso es que tenemos problemas, digamos, nuestra agua no es potable en Berazategui, porque nos falta una planta de tratamiento de líquidos cloacales. Eso que está en la 14, cerca del río, es una planta de pretratamiento, una planta de sólidos, pero no de líquidos. Y lo que nosotros estamos necesitando es una planta que detenga los líquidos y no los sólidos. A comienzos de septiembre del 73, dice Sergio, en nuestro centro se fue asesinado, sí, Héctor Larrea, exactamente, el hermano de Héctor Larrea. Sí, acá ese tipo de historias de, obviamente, por ejemplo, la lucha que le dije de los obreros de Rigoló. Bueno, hubo una lista de Rigoló, la lista naranja, que hay una de las versiones de que el color naranja del ADB, hay tres versiones del color naranja de ADB. Una que tiene que ver con que el ADB se crea en el año 75 y en el año 74 había jugado, o sea, fue un Mundial 74 y uno de los equipos más importantes fue Holanda, que era la naranja mecánica. Algunos dicen que Berazategui recibe por tradición eso de la naranja mecánica, por eso es naranja. Otros dicen que porque los fundadores se juntaban en la pizzería Venecia, al lado de lo que era el cine, hoy bingo, otra de las cuestiones estructurales, también para hablar, ¿no? O sea, que un cine, lugar de socialización, de esparcimiento, de cultura, de educación, como es un cine, se convierta en un bingo, es también mucho para hablar. Pero bueno, al lado existía una pizzería que se llamaba Pizza de Venecia y se juntaban los fundadores del club ADB. Y dicen algunos que, bueno, que estaban bajando camiones de naranja y dijeron, ¿por qué no le ponemos naranja en naranja? Y así quedó naranja. Y hay una tercera versión que es de la lista naranja de Rigoló, que era unas listas que confrontaban a la lista oficial y que eran en general socialistas, y muchos de los dirigentes sindicales de esa lista naranja desaparecieron. Un día los dueños de la empresa los hicieron salir diciendo que los llamaban de la casa, y cuando salieron los detuvieron y los desaparecieron. Y esto que cuenta Sergio, de muchos conflictos, por supuesto, todo lo que conocemos a nivel nacional, entre Montoneros y la AAA, por ejemplo, qué sé yo, estaba un busto de Sarmiento y un muchacho de Montoneros le pone una bomba al busto de Sarmiento y se le explota a él mismo. O sea, estas historias de la vida cotidiana que tiene que ver con esos enfrentamientos de la lucha armada, por supuesto que se dieron también en Berazategui. Jorge nos aporta, Eva Duarte vino a inaugurar Alpargatas, como en esos años los derechos de la mujer estaban a flor de piel. Pusieron mujeres como obreras de la fábrica y cuando se retira Eva sacaron... pusieron a mujeres como... Cuando se retira Eva sacaron a las mujeres y pusieron a los hombres, ya que las máquinas eran pesadas. Este relato me lo contó hace unos
unos obreros testigos de Años. derecho. Bueno, yo conocí a una mujer que trabajó en Alpargatas un poco después de eso, o sea, no sé, en el 46, es posible, digamos, que haya pasado eso, ha habido muchos también retrocesos. Bueno, también no les conté, pero el Parque Pereira Iraola era de los parques de Pereira Iraola y fue expropiado por el gobernador Domingo Mercante. Lo expropió para que lo disfrutemos todos nosotros, obviamente lo indemnizaron a los Pereira Iraola, y ahora, bueno, a partir de ese momento se empezó a llamar Parque de la Ancianidad. Vanessa dice, soy maestra de la Escuela 2 de Hudson, gracias a Patricia Locke comencé a conocer la historia de Verazategui. Bueno, esa Escuela 2, como dije, es una de las escuelas más tradicionales de nuestro Verazategui, que dicho sea de paso, fue prendida a fuego hace 2 años, creo, y ahora tiene por primera vez una biblioteca que es hermosísima, la verdad, un lujazo. No digo que haya sido bueno que lo hayan prendido a fuego, porque no fue bueno para nada, pero la verdad que se lo merecía la Escuela 2. Lo trágico, perdón, Sí. Buenas tardes a todos. Lo trágico trajo algo bueno, que ahora tenemos una biblioteca preciosa llamada Mafalda, y entre el público tenemos a nuestra bibliotecaria. Está Karina, no sé si Karina querés decir algo con respecto a esta biblioteca, que bueno, que gracias a todos pudimos, tener un espacio para poder compartir con los alumnos y alumnas de la Escuela 2. La verdad que estuvimos muy, muy tristes cuando se incendió la escuela, llegó a dañar 2 salones, fue para Pascuas, abril, fue en marzo, abril, pero sí, estábamos muy, muy tristes. Pero lo trágico trajo algo bueno, eso quería decir, ya que sacaste el tema de la biblioteca Mafalda. A ver si quiere decir algo la bibliotecaria. Bueno. ¿Estás, Cari? Bueno, está con el micrófono en silencio, Karina. Paradójicamente o casualmente, o no sé qué palabra utilizar, las 2 escuelas más viejas de nuestro distrito fueron prendidas a fuego hace poco, la Escuela 1 y la Escuela 2 de Verazategui. En el caso de la Escuela 1, se prendió gran parte de la historia, porque las aulas eran una de las aulas más viejas de ahí, ¿no? Así que fue horrible también eso. Gustavo, quería aportar algo sobre Rigoló. Dale. Vos sabés que en esa época mi viejo laburó en la Rigoló, era también vocal, ¿sí? Sindicalista. Vos sabés que en aquella época los militares hubo un momento donde estaban echando mucha gente, ¿no es cierto? Y mucha de la gente que se presentaba nueva para trabajar en la misma, tenía el tema de que no los tomaban, ¿no es cierto? Y a veces los tomaban temporalmente y los echaban. Pero ¿qué pasaba? La gente en aquel momento siempre, la otra opción de salida laboral era ser policía. Y ser policía no es como ahora que tenés por lo menos que tener el secundario, ¿sí? Sino también unos meses de, ¿cómo se llama?, de adiestramiento y todo eso, sino que antes no te exigían, no era ley lo que es la educación secundaria, apenas la primaria, y ya con eso te presentabas, llenabas un formulario y eras policía. Y a la semana y media, 2 semanas, me decía mi viejo, después de echar a esta gente, los mandaban a reprimir en la Rigoló para entrar. De ahí empezaron a haber motines adentro de la Rigoló, de varios días, donde se atrincheraba arriba del techo, y no dejaban pasar a sus ex compañeros ya con la intención de reprimir, ¿no? O sea, eso es otra de las historietas que tenemos en nuestro pueblo, ¿no? O en nuestra ciudad, con respecto a lo que es la defensa del trabajo, y también a contraposición de cómo funcionaba el Estado en ese momento, ¿no es cierto? Como vos decís, la fábrica Rigoló llegó a tener casi 4.000 obreros. Hoy tiene... Era una ciudad.
4.000, sí, exactamente, 4.000. Hoy tiene 700. La fábrica Ducilo tenía 3.000 obreros, a tal punto de que se cortaba la calle cuando salían los trabajadores, digamos, Claro. de Ducilo, y también, digamos, ahí tiene una historia donde las Fuerzas Armadas se ponían ahí alrededor de la placita Ducilo, esperando a muchos de los obreros. Sí, son historias bastante tristes de nuestro, o sea, proceso de desindustrialización con aumento del aparato represivo más modelo económico, obviamente que es el combo que hace el modelo neoliberal, ¿no? Sergio dice, un amigo que repartía mercaderías en la localidad de la provincia, y cuando le preguntaban de dónde es, que es de Berazategui. Y le decían, ¿dónde es eso? Y él simplemente decía que era Quilmes, claro. Eso sí. Siempre se decía que éramos de Quilmes. De hecho, íbamos a comprar a Quilmes, digamos, no teníamos mucho registro de venir a Berazategui. A través de los relatos escritos de Claudio Bufebán podemos conocer un poco de la vida cotidiana de los berazateguenses. Sí, Claudio Bufebán. Y después había un profe de Barrio Marítimo, que tengo el libro ahí, Palacini, Era profe mío de dibujo. que también contaba las historias de la vida cotidiana. Esto de las historias orales que a veces se pierden, porque, como les decía, como mis fuentes son fuentes escritas, por supuesto que hay cosas que se pierden, porque son de tradición oral, que no van a aparecer. Digamos, hay que hacer un nuevo trabajo de tradiciones orales. Por ejemplo, 1000 veces me han contado de que Gardel vino a cantar a la esquina de la Escuela 5, en el bar de Gatone, una familia muy tradicional. El relato, digamos, oral, dice que Gardel venía de cantar de La Plata, un tren se paró, se rompió acá en Berazategui, Gardel se baja, se toma una ginebra en el bar de Gatone y se puso a cantar. Bueno, la verdad es que yo busqué en el diario El Día a ver si para esa fecha se había roto un tren, aunque sea para que tenga algún grado de verosimilitud, y no, hay un montón de relatos. Después que publiqué el libro, mucha gente me fue contando cosas, entonces algunas cosas fui rastreando. Qué sé yo, había un hombre que trabajaba en la municipalidad, creo que falleció, un hombre grande, que siempre me contaba, porque obviamente todo el mundo quiere que esté en el libro, ¿no? Entonces cuando publiqué el libro dice, no nombraste a mi abuelo que fue no sé qué cosa. Y sí, cada uno quiere que su familiar esté, pero es imposible, ¿no? Imposible nombrar absolutamente a todos. Y un día siempre me seguía un señor llamado Fama, era el apellido. Y dice, mi hermano se murió porque se le cayó la campana de la Sagrada Familia, se le cayó en la cabeza. Y dice, justo vino a cantar un cantante de tango, que no me acuerdo quién era, y vino a cantar y le contaron el relato, entonces se fue al velorio. Y yo dije, bueno, es como varias cosas, y efectivamente lo fui a buscar y efectivamente sucedió eso de que se le cayó la campana, pobre, un chico muy chico, tenía 14 años, una cosa así, y un cantante de tango recontra conocido. Bueno, ahí cuando yo hice la edición revisada y ampliada, bueno, lo incorporé como una anécdota que había sucedido. Y bueno, Claudio contaba mucho de su experiencia. Gardel vino en el 34, creo, y estuvo en Lisandro de la Torre 17, claro, eso te decía, eso, leyendas urbanas de todas, porque la historia oral también lo que pasa, a mí me pasó mucho de gente que decía, sí, yo estuve en tal lugar, y vos decías, por fecha no pude haber estado nunca, porque no había nacido a veces, y contaba de algún hecho, pero esto pasa a veces en la tradición. Yo no desestimo la historia oral, yo he hecho en la facultad un trabajo con una profesora que se dedicaba a historia oral y me encantó, pero es como cuando alguien, no sé, tiene un grupo de amigos que siempre cuentan la misma historia
y un día se apropia de la historia y se cree que, de verdad, se cree que estuvo. Esa noche salió con ellos y que le pasó tal cosa, y lo cuenta como algo. Entonces, a través del tiempo a veces se va deformando un poco la historia oral, pero claro que eso. El árbol de cristal del Parque de Pereira y la ola, sí, claro. Eso también fue uno de los bulbos traídos por Pereira. Se llama el árbol que el otro día, bueno, fueron un grupo de ciclistas y estuvieron ahí. No, es algo que hay que cuidar. Hay muy pocos árboles en América Latina de cristal, a la noche se ilumina, por eso se llama árbol de cristal. Y está en Parque Pereira y se encontró uno también en Plátanos. El paso de Gran Zeppelin, sí, claro, eso pasó, el Gran Zeppelin pasó por Verazategui, sí. Sí, Darwin vino a Quilmes, y lo relató. Darwin mismo lo relató en uno de sus libros, ¿sí? Sergio dice, gran fotógrafo Quilmenio Rodríguez, un capo, me contó, es decir, ampliamos sobre el primer club de fútbol de la ciudad, Sportivo Verazategui. Sí, exactamente. Mi abuela me contaba que ese club Sportivo Verazategui estaba en la placita de Usilo. Sí. Tampoco pude encontrar. Mi abuela lo conoció, así que evidentemente tenía que haber estado. Pero no encontré ninguna fuente documental escrita sobre el Club Sportivo Verazategui. Después sí encontré, por ejemplo, los antecedentes de los cines. El primer cine estaba en la calle 147 entre 12 y 13, se lo llamaba la Manzanita de Oro. Había 3 cines en Verazategui. Y entre ellos estaba uno allí en la Manzanita de Oro. Después vino la familia Bermejo, que hizo el cine después hubo otro posterior, el de la 14 y Casimitre, pero el tradicional era el cine Rex, ¿no? Que habrán conocido la gran mayoría de ustedes. Bueno, ¿alguna otra consulta o aporte? Bueno, yo les recontra agradezco. Tiene a disposición el libro. Cualquiera que me quiera comunicar, cualquier cosa, les puedo acercar mi teléfono. Lo mismo me pongo a disposición para los que son docentes de dar charlas. Este tipo de charlas las doy para chicos de primario, secundario, totalmente dispuesto. Y después en la pandemia abrí una página de YouTube en donde explico todos los artículos de la Constitución de la Nación, los artículos de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, cosas de filosofía política, de liberalismo, marxismo, Durkheim, Weber, cosas para explicar. Así que agradezco a todos ustedes la presencia y en particular al CIE, que como dije siempre tiene las puertas abiertas para este tipo de actividades. Bueno, Andrea. Bueno, gracias. Creo que estamos todos más que contentos y agradecidos de haber disfrutado de esta charla, de tu generosidad, de recorrer la historia de nuestro distrito. Todos nos vamos más enriquecidos con toda la información, la data que nos brindaste, y nada más que eso, agradecida. Disfruté mucho la charla personalmente como docente, como lo hice el año pasado. Este año también me voy sumando info, también el intercambio que hubo en el chat fue muy rico, muy entretenido, así que desde el sí, agradecer como siempre tu generosidad, ¿sí? Y a todos por haber participado. No, gracias, y entiendo que para los que somos docentes tenemos como una obligación moral. Yo me eduqué en el Jardín 902, público, libre y gratuito, en la Escuela 9, libre y gratuita, pública, en el Politécnico, me recibí de técnico mecánico, con eso me banqué los estudios para estudiar en la UBA, así que todos nosotros tenemos una obligación moral de devolver un cachito de lo que los laburantes con sus impuestos pagan para que nosotros nos eduquemos gratuitamente. Así que siempre dispuesto a esto. Bueno, un aplauso virtual, aunque no podamos encender el micrófono, para Gustavo.
Bueno. Lo recomiendo. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, ojalá nos podamos ver en la presencialidad, ¿sí? Muy pronto. Esperemos. Gracias a todos. Gracias a todos por lo que hacen.